Bueno, ¿por dónde empezar? La verdad no sé por dónde empezar. Según me dice Belén, no está muy a tono. Ella está un poco desencantada, les digo la verdad. Yo me intereso menos, entonces doy clases y pienso que le estoy dando superpotencias. Tengo la esperanza de que sean superpotencias. No hago distinción. Tampoco charlo, ¿cómo decir? Yo pienso que saben todo cuando les hablo, ¿entienden? Y no hay un saber todo. Nadie nunca sabe de todo, ni un poquito. Ni siquiera de qué podemos saber. ¿Qué es el saber? Uno se preguntaría. Y a partir de ahí no sabemos nada. Bueno, pero dejando eso de lado, de los saberes, menores, mayores. eh, Tengo miedo, ¿por qué digo todo esto? De que estar hablando y que no estén entendiendo nada de lo que les digo. Eso sí es diferente a saber, entender. Eh, yo prefiero que me digan, no entiendo nada. No sé de qué estás hablando. Porque si no, estoy viajando solo. Además, o sea, yo veo caras de perplejidad, ¿no? Y a mí me importa un carajo la nota, les digo la verdad. Me importa un carajo la nota. O sea, yo me voy contento si sé que ustedes saben cómo, por ejemplo, cómo interpretar la noticia de ayer, por ejemplo. ¿Vieron a cuál me refiero? Hay un universo, pero la que compete en nuestra materia, ¿cuál sería? Hay un universo de temas, correcto. Pero la de nuestra materia, ¿cuál sería el tema de ayer o de hoy en realidad, de nuestra materia? Del tema que nos toca hoy, por ejemplo. Lo de Macri, no Me sé. encanta, porque Macri es todo, pero bueno, ¿qué de No, lo de la Macri? ¿Qué? judicialización, interpreto yo, que lo Sí. citaron a indagatoria. Ah, no, 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 no. Van tan rápido las noticias que esa es más nueva todavía. No, a esa no me refería, a esa no me refería. Porque, pero está bien, Mateo siempre me das pie, la verdad que es un fenómeno total. Porque eso que me dice Mateo, claro, la de Macri, claro, lo citaron a indagatoria porque está acusado en el delito que se cometió en la muerte de los 44 marinos que iban en el Ara San Juan, ¿correcto? En el submarino. Y bueno, puede haber ahí responsabilidad penal, si estaba al tanto de, si sabía de la situación, si tenía que dejar salir en el submarino, que todos creemos que no. La verdad que prácticamente es un homicidio, pero bueno, está bien, está la justicia, vamos a decirlo así como se dice en los medios para la declaración mediática, bueno, que la justicia haga su trabajo, bueno, más allá de eso, que no es un tema, que eso nosotros no lo podemos decir acá porque esta es una materia de ciencia política, y no va por ahí el carril. Eso que dice Mateo no entraría en este tema puntualmente respecto de lo que sería control, pero sí podría llegar a entrar en lo que es judicialización de la política. Aunque a mí me da la sensación, vamos a decir, si hay tres niveles, en un primer nivel abstracto, todo lo que tiene que ver con justicia es una cuestión política, todo. Hasta un divorcio, si quieren, ¿entienden? Hasta un juez de paz en una cuestión menor. En ese, en e- entonces, en ese espectro, ahí entraría el tema, si quieren, de Macri, pero eso lo vemos desde el punto de vista de que todas las cuestiones que son públicas, y tal vez no, y las que queremos hacer públicas también, y que pasan por el carril del judicial, no lo llamamos judicialización de la política, pero es una cuestión política. No me refería a eso, Mateo, podría entrar, está, digamos, en el umbral. Después hay otros temas que son, sí puntualmente no, pero más adentro en lo que llamamos judicialización de la política, cuando hay cuestiones que no tienen que ver hechos políticos o hechos sociales, que no tienen relación con lo delictivo,
pero que se intenta ponerlo en un lugar de delictivo para llevar a ese ámbito una disputa política. Y a eso llamaríamos judicialización de la política. Por ejemplo, la causa dólar futuro, para que se entienda mejor. Aunque también podríamos pensar, si quieren, desde el otro lado de la vereda, que la causa dólar futuro puede ser un delito, qué sé yo, no sé. Pero bueno. Pero puntualmente, cuando hablamos de control, de constitucionalidad, que es otra herramienta del Poder Judicial, que no es la aplicación de los códigos penales en la persecución de la delincuencia, en el descubrimiento de la verdad para hacer justicia, para que la sociedad no haga justicia por mano propia y entonces vivir en una sociedad ordenada y que todo eso. El control sería otra cosa, ¿sí? Que ustedes tienen por definición, como esa cosa, cómo hacer prevalecer la jerarquía de las normas, y que la clase pasada, que tuvieron conmigo, el viernes pasado, les dije, esa es la definición con la que Mateo muy bien me lo dijo, aprueban, pero no es lo que necesito que sepan. Entonces, la noticia a la que me refería es otra, que tiene que ver específicamente con el control, que es otra herramienta en manos del Poder Judicial en última instancia, pero en realidad involucrando a todos los actores de la arena política. Y entonces, si yo les hablo específicamente de control, ¿cuál podría llegar a ser la noticia? No. Difícil, pero no sé. No sé si escucharon que en la ciudad de Buenos Aires se sancionó una ley, ya ahora también dicen que sí, una ley que le da facultades al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad para entender en causas, es difícil el tema, no se asusten, para entender en causas de la justicia nacional. Ahí ustedes, ahí si quieren pueden poner justicia nacional en sus apuntes y un signo de pregunta al lado, un misterio que no vamos a develar ahora, pero que en algún momento vamos a tener que develar. ¿Qué corno sería la justicia nacional? Que no es ni la justicia local, ni tampoco la justicia federal. No es un tema de ahora. Pero ¿no les suena algo raro hay ahí? Un tufillo. ¿Por qué hacen esto? Y a mí me gustaría, No, ¿cómo? pero Ezequiel, creo que dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay solamente dos sistemas, el local y federal. O sea, está el federal y el local. ¿Qué están creando uno nuevo? No. La pregunta de Patricia es muy buena, es muy buena. No me quería meter en ese tema, por eso le dije pongan un signo de pregunta. El que la agarra, la agarra. Y el que no lo agarra, no se preocupe. ¿Está bien? La justicia de la ciudad de Buenos Aires es un híbrido. No es ni local ni federal. Y por ahí va la cosa. Y por ahí va la cosa. Pero están facultando al tribunal para que entiendan causas que tal vez, vamos a decir entre comillas, el poder, no importa quién cómo, no quiere que entiendan otros tribunales, sino los tribunales amigos. Eso podría ser una interpretación. Esa podría ser una interpretación de lo que pasó. Cuestión que lo que pasó ayer con esta noticia, que es importante, que va a pasar dentro de una semana y nadie se va a acordar, como todo lo que nos pasa todos los días, va a dar mucho que hablar cada vez que aparezcan causas que involucran actores políticos, político-económico o de cualquier otro tipo de política, y que el tribunal tenga que intervenir, va a aparecer esta cuestión otra vez. ¿Por qué aparece este tribunal acá en el medio? ¿Quién nombró este tribunal? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo es que ejerce sus competencias? Bueno, no tenemos que entenderlo. Solamente lo tiro. Ustedes, toda esta parte de la clase no es para que se preocupen,
sino para que les quede algo ahí boyando. Nadie les va a preguntar esto. El examen era sencillo o no. No sé si era sencillo o no, pero no había preguntas raras como decir, oh, me preguntó la línea 4 del punto 3 I2A/1. No, era algo como medio genérico, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, si sabían más o menos ya está bien. El nivel de la facultad es pésimo. Si uno tiene que... No, no lo digo por ustedes, en general. En general. Nosotros los aprobamos igual, eso no hay problema, hagan como quieran, somos más bien benévolos. No les voy a preguntar, no les vamos a preguntar todo esto, pero a mí me gustaría que todo esto les llamara la atención y que tuvieran después de esta clase de hoy, por lo menos, las herramientas como para poder acercársele al tema. Hasta ahí está. Como para que cuando pase algo así en el futuro diferente pero parecido, digan, che, esto vimos algo en Constitucional que estuvo bueno, estaría bueno profundizarlo, ¿a quién le pregunto? ¿Dónde leo? ¿Está? ¿Cuál sería el objetivo entonces de lo que crearon? Bueno, el objetivo, y bueno, el objetivo Abril lo va a decir el tiempo, uno puede hacer especulaciones. Si yo tengo que decirlo rápido y sin explicar, solamente dando mi opinión así entre amigues, digo, bueno, ahí hay, rápido, no se asusten de los que no entienden. Le dieron competencias a un tribunal que está nombrado por el gobierno local para que entiendan causas en donde tienen las instancias anteriores, son jueces y juezas nombrados por el Congreso Nacional y el presidente de la Nación a través del Consejo de la Magistratura, y esas sentencias van a ser revisadas por una justicia local para que se finalice la causa ahí y que en esos temas entiendan jueces puestos por el poder que necesita que entiendan esos asuntos. Es raro, esto ocurre solamente porque la justicia de la ciudad es un híbrido en la que tenemos temas locales, temas que llamamos entre comillas nacionales y temas puntualmente federales. Y como no hay un traspaso de la justicia del gobierno federal al gobierno local, y todo está en un híbrido, hicieron esta jugarreta. No es una mezcla de difuso con concentrado, no pasa por ahí, Tomás. No están hablando de control, están hablando de entender en sentencias, digamos, de cámaras. Cuando ahora una sentencia de Cámara Nacional da una resolución y se quiere apelar, la última instancia es la Corte. Sacan a la Corte, que igualmente es un despelote, estuvimos la semana pasada hablando mínimamente un poco, y ponen al Supremo Tribunal de Justicia. Esto no pasa en las provincias, pero tampoco pasa en las provincias que hay 3 tipos de justicia. Y lo más importante, agregaba a lo que decías como se asemeja al Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia tiene de la ciudad, tiene algunas funciones de control, pero que es para la justicia local. No me quiero meter ahí porque voy a enquilombar todo. Pero Abril, básicamente uno podría pensar, por ahí va la cosa. Yo les puedo contar, por ejemplo, pero tampoco sería, por algún lado hay que entrarle. Por ejemplo, antes del por ejemplo. La mayoría de las causas importantes son en capital. Estamos hablando de causas que involucran actores económicos de peso. ¿Vieron? Entonces, en todas las sentencias de causas comerciales, ¿vieron? O no vieron, como les mostré la vez pasada esa chiquitita de una línea de Molinos Río de la Plata. Claro, lo que el poder, y cuando digo el poder siempre entiendan que no estamos hablando de un órgano representativo de poder, sino cuando hablamos de quienes ejercen presión o quienes tienen decisiones sobre nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros cuerpos, nuestras conductas. Cuando el poder necesita, utiliza todos los recursos a su alcance, por supuesto que el dispositivo judicial es muy importante, para seguir ejerciendo esas voluntades, ¿no es cierto? Y controlar al órgano de control es importante. Y si la justicia o si el Poder Judicial es un órgano de control, es importante tenerlo controlado. Entonces, siendo los jueces
amigos, es más fácil. Ahora voy entonces con esto. Por ejemplo, la justicia laboral, todo el foro laboral, ya sea federal o ya sea nacional, no importa, no lo estoy explicando qué es federal o qué es nacional, siempre falla a favor de los trabajadores. En teoría es así porque la justicia laboral defiende al trabajador, en teoría, la mayor de las veces es así, porque el trabajador está en una relación de inferioridad respecto del empleador, ¿correcto? Eso es para los que tienen la suerte de ser empleados. Entonces, en general, lo que intentan hacer los actores económicos de peso, las empresas importantes que tienen muchos empleados, ¿sí? Mucha masa salarial, es tratar de controlar el fuero. ¿Y qué hacen? Bueno, tratan de llevar las causas al fuero comercial o, por ejemplo, esto, la justicia federal son menos jueces que la justicia nacional, que son un montón. No estoy explicando cuál es cuál, no importa. Se decide muchas veces que las cuestiones temas laborales sean juzgados en fuero federal y no fuero nacional. ¿Por qué? Porque son menos jueces y los podemos controlar. Ustedes no repitan esto que yo estoy diciendo. Porque si ustedes lo repiten así como yo lo estoy diciendo, va a parecer como que bajo una línea directa y dice, che, no explico nada y tira esta bomba. No lo repitan. Sospéchenlo nada más. Puede venir otro profesor y decir lo contrario. Sospéchenlo. Solamente lo digo ahí según mis apreciaciones. Después tenemos que estudiarlo. ¿Está? No es para que ustedes repitan esto y digan, esto me enseñó. No. Pero esto, por ejemplo, pasó con la ley de riesgo de trabajo. ¿Vieron cuando un accidentado, por ejemplo, se rompió un dedo? Bueno, se intentaba, se hizo, se llevaba al fuero federal porque eran menos jueces, nombrados por menos gente, mejor controlados, y que fallaban a favor de los intereses de los patrones. Incluso fue el fuero federal el primero que se preocupó, entre comillas, hay una solicitada de todo el fuero federal nacional del trabajo, una solicitada de estos días, pueden buscarla, googleen, diciendo, estamos preocupados por la ley que se sancionó en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque va a revisar a partir de esa ley las sentencias del fuero laboral. Por ejemplo, un fuero laboral que le dice a una empresa, bueno, vos tenés que pagarle al empleador $1.000.000. ¿Por qué? Porque le cortaste una pierna, porque no invertiste en seguridad y lo dejaste caer de un andamio. Y entonces, ¿qué hace el patrón? Apela. ¿Y a dónde apela? A la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la ciudad de Buenos Aires qué dice? No, estaba todo en regla, páguenle $1.000. Ya, fin del asunto. Lo estoy haciendo bien grotesco, ¿no? Entonces, el foro laboral, claro, se manifiesta preocupado. Por supuesto que se va a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Eso ya nos compete, porque eso es control. Por supuesto que se va a plantear la inconstitucionalidad. ¿Quién? Una infinidad de actores van a plantear la inconstitucionalidad, porque viola un montón de normativas. ¿Quién va a decidir en última instancia? En última instancia, ¿quién va a decidir todas estas cuestiones de constitucionalidad? Muy bien, Tomás, la Corte. Ya saben, con mayoría de 3, que nadie votó. O sea que el tema termina ahí. Bueno, vamos a explicar ahora control. 3 jueces. Sí, cuando decís jueces está el inclusivo de género, porque es jueces, pero no hay inclusivo de jueces, juecis. Bueno, en el parcial no le preguntamos nada de control. Pero ¿cuáles hubiesen sido las preguntas? Bueno, lo que voy a decir ahora, que más o menos Belén esbozó. La vez pasada dimos marco teórico, ¿correcto? Yo les dejé un montón de material, que está bien, no le dieron pelota porque tenían examen, no sabía, ok, pero que está ahí disponible y que si hubiésemos tenido 2 clases más, entraba en el examen. Algo preguntaba, no sé, una preguntita. Porque lo que habíamos quedado la vez pasada era que cuando expliquemos estas cuestiones formales que vamos a explicar ahora, ustedes entendieran por dónde va la cosa. ¿Se acuerdan esto que dije? O sea, para que no lo tomen literal, que no hagamos formalismo jurídico. Entonces, el control, si ustedes van a un manual, incluso el de TEA,
¿Vieron TEA que tienen para leer? Que es macanudo. Tampoco puede romper la barrera, porque con los que vienen, ¿en qué sentido barrera? Los que vienen del ámbito del derecho, que los que estudiaron derecho y no estudiaron ciencia política, lo ven todo el mundo con esas anteojeras. No lo ven como nosotros. Entonces no pueden romper. ¿Qué significa que no pueden romper? Que ustedes van a leer y pueden anotar que hay control judicial y control político. ¿Sí? Entonces lo van a leer en un manual donde, ¿vieron cuando Javier en una respuesta le dijo, creo que a vos, Patricia, te dijo, ustedes lean de acá, de allá, ¿vieron que les dijo? Y cuando lean de acá y de allá, ¿qué van a leer? Van a leer que cuando llegan a la parte de control, dice, bueno, el control es el mecanismo para hacer la jerarquía de las normas. Ustedes ponen fenómeno, no entiendo nada, pero dale, lo repito, bien, bien. Hay dos tipos de controles, lo pueden repetir, lo pueden decir en un examen, bien, pueden decir uno es político, el otro es judicial, bárbaro, hasta ahí estamos bien. Les empieza a hacer ruido, porque como yo les dije, ¿cómo? Todo lo judicial es político, ¿o no? Por lo menos eso es lo que intentamos ver la vez pasada. Entonces, atención cuando lean esto, atención, paren la oreja. ¿Por qué un control es judicial? Porque el mecanismo está a cargo en última instancia, de decidir de los jueces. Eso no significa que no hay un montón de actores involucrados, porque para hacer mover el mecanismo, los actores involucrados son una infinidad, solo que en última instancia quien decide es un órgano que llamamos judicial. Y por eso lo llamamos control judicial, porque los que terminan decidiendo sobre los asuntos tienen título de juez o jueza. Nada más que por eso lo llamamos judicial. Claro, como la otra variable, o no la otra variable, como en la clasificación del otro lado ponemos político, uno podría pensar a priori, entonces el judicial no es político. Siguen este razonamiento, es sencillo. Y ahí ustedes tienen que decir, no. Todo es político. Esta es mi nueva recategorización que todavía no está en ningún manual, pero ya va a estar en alguna. Todo es político, solo que el judicial, escuchen lo que viene ahora, en la mayoría de los casos, no siempre, no tiene legitimidad popular. Ay, me gustó más. Ahí está. ¿Qué pasó, Patricia? ¿No te gustó? No, una confesión, es la puteada constante de leer a TEA, porque la Constitución dice que no tienen esas atribuciones y estos tipos se creen que a partir de la continuidad de la jurisprudencia que ellos vienen dando, tienen que respetar un criterio. Entonces, al final de cuentas, tienen más poder del que en realidad el marco normativo que está vigente, ellos están atribuyendo un poder que no existe. Ahí está la puteada mía. Fue caótico estudiarlo. Igual, esta última definición de ellos están atribuyendo un poder que no existe, yo esa frase te la tacho, ¿puede ser? Perdón, el poder real existe, porque como bien mencionaste y nos pasaste los textos de ámbito para que leyéramos, incluso hay uno que hay un empresario que está hablando y ¿qué carajo tiene que hablar el empresario? O sea, por lo menos disimular. O sea, escuchá. Igualmente, otra que me hace ruido, perdón, Patricia, me encanta otra que me hace ruido. Cuando decís el poder real existe, pero hay un poder irreal también. Sí, yo te respondo. Nada más que el poder que está normado, que es el que todos con su ay, no. Ustedes vamos, para esta frase de Patricia, la respuesta es la siguiente. Escuchen, Ahora me estás diciendo de un poder nacional, de un. Escuchá, Patricia, yo te lo respondo, te pinché, pero yo te lo respondo. Son órganos representativos del poder. Pero cuando decimos representativos, no significan que es el verdadero ejercicio, es representativo. Foucault dice que el derecho
es la representación del poder, pero no es el poder. Por eso nos distrae. Por eso puteás cuando vas leyendo. Escúchame, bueno, te pido por favor me expliques esto. A los jueces, supuestamente, los tiene que, si se respetara el decreto 222 de Néstor Kirchner, tiene que cumplimentarse un montón de requisitos, ¿verdad? Sí. Que creo que sigue estando en vigencia. No sé si se aplica o no, pero supongamos que sí. Y está bien porque el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, designa a los jueces. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no entiendo es esa durabilidad que tienen hasta los 75 años de estar en el poder, porque mi discusión era, está todo bien, respetaron lo que está establecido en el marco normativo de nuestro país, lo que todos votamos, lo que estamos todos de acuerdo, pero antes de que yo naciera estaban esos jueces. No me está representando a mí ese juez. ¿Me explico? Pero escuchá, sí, pero este tema, Patricia, está perfecto lo que decís, no, pero este tema lo vamos a ver cuando veamos puntualmente composición del Poder Judicial. Yo entiendo que tengas bronca, pero no te lo puedo responder ahora, porque me voy de tema. Pero lo vamos a charlar, vamos a trabajar un marco teórico, ahora no, para trabajar esto, Pero digamos, claro, la naturaleza están del Poder hablando Judicial. del pueblo que se toman atribuciones y que ellos son la boca de la ley, cuando en realidad es un pueblo que ya no lo eligió. Es un poder ejecutivo que lo eligió en su momento, capaz que hace 40 años atrás. O sea, eso debería ser más bueno, renovado. esto lo vamos a charlar cuando veamos Poder Judicial, cómo se designan, cuánto duran, cómo se remueven y todas estas discusiones de la edad y si podrían ser cargos electivos o no. Lo vamos a charlar. Lo único que vamos a decir aquí, según como venía la explicación, es que el control, como lo ven en los manuales, aparece como político o judicial. Y se dice que es judicial porque está a cargo de los jueces. Por oposición está el que llamamos político, y entonces pareciera ser que el judicial no es político. Y nosotros ya vimos que no es así. Y que cuando lo leen así es porque estos temas están monopolizados por las ciencias, si vamos a llamarlo así si quieren, o el ámbito del derecho o el mundo jurídico, y no por, vamos a decirlo también así, manuales de ciencia política. Ya le hablamos la vez pasada. Ustedes agarran un manual de ciencia política y no hay un apartado para el dispositivo judicial. No hay. Entonces, como está abordado por abogados y abogadas, lo van a leer de esta forma. Yo no tengo tiempo y no me pagan una fantochada para hacer el manual de ciencia política. Si ustedes progresan en clave de éxito capitalista, que es me salvo yo solo, y pueden, no sé, sostenerse con esto, escriban el manual. Yo feliz, porque la felicidad es colectiva, me voy a poner muy contento. Profesor, ¿qué fue lo que dijo lo último? No escuché bien. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué de todo, Paul? Lo último. No, estaba diciendo lo último, que si un día pueden vivir la ciencia política y escribir manual, lo hagan, y que escriban el manual desde la ciencia política para entender el poder judicial y el control. ¿Escribir un manual de ciencia política? ¿A qué se refiere? Estoy perdido. No, nada, déjalo ahí porque ya está. Era el momento, Paul, no te preocupes. Entonces, déjalo. Anota esto que te voy a decir ahora. Entonces, tenemos al político, y entonces, cuando el control es político, en los manuales van a leer que el órgano o los órganos que están a cargo de entender la controversia de normas de diferente jerarquía, repito, los órganos que estaban llamados a entender entre normas de diferente jerarquía, son órganos que nosotros entendemos comúnmente como las asambleas, los parlamentos, ¿sí? Los presidentes, los primeros ministros, o algún órgano de ese estilo, pero no jueces. ¿Sí?
y que cuando el control está a cargo de los jueces lo llamamos judicial. ¿Está? A mí me gusta redefinir la clasificación, si quieren se la anotan, no la van a leer en ningún lado, porque hasta ahora yo no la leí en ningún lado, pero podríamos decir, el control se divide en dos. Aquel que está ejercido por órganos que tienen legitimidad popular y aquel que está, digamos, dirigido por órganos que no tienen legitimidad popular. Entonces, si lo reclasificamos de esta forma, nos entra ahí, por ejemplo, nuestro sistema de control que llamamos judicial. Atención, en algunos países los jueces son electos popularmente y son jueces, con lo cual tendríamos que pensar, y tal vez tienen a cargo el control. Entonces tendríamos que decir, bueno, entonces en ese caso el control es realizado por órganos con legitimidad popular. Y además tienen un saber puntual que es que conocen los códigos, la normativa, el lenguaje, el derecho, la forma de acceder, el mecanismo de funcionamiento, al estilo ingeniero. Hay algunos casos, por ejemplo, en los que no todos los jueces, todo de laboratorio, después cada país tendrá su modelito. No todos los jueces son electos popularmente, pero sí los que hacen el control. Entonces también ese caso se puede dar. Cuando uno dice que los jueces sean electos popularmente, claro, a veces puede ser arriesgado o no, no sé, según la concepción que tengamos de democracia, lo que pensemos del pueblo, el soberano, quién puede elegir, si todos estamos capacitados, si no estamos todos capacitados, ¿quién estaría capacitado? ¿Yo voto mejor que mi vecina? No hay votar mejor. Así que eso no sé, es un tema que no vamos a poner acá a discutir porque no vamos a resolver nada. Pero podríamos pensar que podríamos tener algunos jueces electos popularmente y otros no. Y los que son electos popularmente son aquellos que tienen la capacidad de hacer el control. Pueden haber, vamos a combinar con otra variable. El control, siempre estamos hablando de la jerarquía de las normas, el control de la jerarquía de las normas, puede hacerlo. Ahora voy a poner ejemplitos prácticos para que se entienda esto. Un órgano puntual, muchos órganos diferentes, una infinidad de órganos distintos. Cuando está diseminado en muchas personas, la capacidad de hacer ese control lo vamos a llamar difuso, porque es un amplio espectro aquel que está capacitado. Siempre es judicial, podría no serlo. Repito, siempre es judicial, podría no serlo. Podría ser difuso porque podríamos tener una infinidad de pequeños tribunales en las diferentes localidades, jurisdicciones, encargados de hacer el control. ¿Por qué no? Y podríamos pensar que esos pequeños tribunales que tienen a su cargo hacer el control de la jerarquía de las normas y defender los derechos de los más vulnerados, pueden ser electos popularmente y tener un conjunto de atribuciones y circunscribirse a un determinado territorio. ¿Por qué no? Podemos tener tribunales populares. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y entonces sería un control difuso, y no lo llamo ni político ni judicial, lo llamaría control difuso con órganos que tienen legitimidad popular. Lo llamamos como lo llamaban en Roma, los tribunos de la plebe. Así existían. Claro, yo digo esto acá de laboratorio, lo decís en La Nación Más, y bueno, no sos populista, sos ni anarquista, sos alguien que debe ser exterminado de la faz de la tierra. ¿Entienden lo que digo, no? Porque no nos permitimos pensar estas cosas, porque no es que uno afirma verdades. Digo, che, no podemos pensar esto solo para proyectar cómo podría ser un mundo mejor o distinto. Bueno,
Lo que van a leer ahora, lo que van a leer en el manual es que van a ver que dice otra variable. El control puede ser concentrado o difuso. Y van a leer que cuando es concentrado está a cargo de un único tribunal y que cuando es difuso está a cargo en general, y así lo van a leer, en general, de juezas y jueces diseminados por todo el país. Eso es lo que van a leer. Ustedes tienen que hacer todas las salvedades, por eso yo lo tengo que explicar despacito. Por eso tuve que dar toda la clase de 2 horas la vez pasada. Para que lo tomen todo con pinzas. ¿Está bien? Si le tenemos que poner un título al curso, por lo menos a mis clases, o a esta clase, al curso sería Críticas a la teoría y el derecho constitucional, o aporte crítico a la teoría y el derecho constitucional. Y esta clase sería un aporte crítico a la teoría del control. Por eso es que tengo que ir diciéndolo así despacito. Entonces, ¿cómo es en nuestro país a nivel federal? Ni provincial, ni menos que menos de el Frankenstein de la ciudad. ¿Cómo es a nivel federal? A nivel federal, todos los jueces, atención a lo que voy a decir ahora, federales y o provinciales, ojo con eso, pónganlo, hace ruido, pueden hacer control de la constitucionalidad de las normas. Siempre pongan normas, no pongan leyes. ¿Podría repetir eso? No escuché bien. Espera, déjame tomar impulsos, Paul. En el sistema federal, todos y todas las juezas y jueces, ya sean provinciales, atención, eso hace ruido, o federales, pueden hacer el control de la constitucionalidad de las normas. Digo normas porque entran todo tipo de normativas, desde la Constitución, los tratados, las leyes y todas las disposiciones del Poder Ejecutivo, desde el decreto X y a todos los instructivos, actos jurídicos, hechos jurídicos, no existen hechos jurídicos, actos jurídicos administrativos, palazos de la policía, sí. Los tratados internacionales no. ¿Sí? No, ahí interviene el Congreso, no pueden hacerlo ellos. Pues, te digo que sí. Está bien, si querés poner que no, poné que no. ¿Qué te voy a decir? Hace como quieras. Entonces se cagan en todo. No es que se cagan en todo. Normalmente podrían también decir al revés, que una ley, por ejemplo, por ser inferior a un tratado, tiene que ajustarse al tratado, ¿entendés? Lo que pasa es que nosotros también tenemos la Constitución y hay tratados que tienen menor jerarquía que la Constitución. Entonces podríamos de repente decir, guarda, que ese tratado que se firmó está violando... Mira, te lo voy a poner así sencillo. Voy a ir al juez de turno para decirle que a mí no me llegó, esto voy a hacer todo un enroque raro, que por ejemplo, yo no recibí el plan descansar, a propósito lo voy a llamar así, el plan descansar, porque una parte del presupuesto está destinada a pagar la deuda a 100 años. ¿Se acuerdan? Unos bonos X. Y eso es un tratado. O está en el marco de un tratado, un convenio, no sé con quién corno. No es tratado porque no es con otro país. Bueno, el del FMI tampoco es con otro país. Bueno, teníamos que tener, vamos a decir que hicimos un préstamo directo con Estados Unidos, lo cambio así. Ahí está, es un tratado ahí. Un tratado de amistad, paz y dinero a cambio de intereses y sometimiento y bases militares. Entonces yo digo, a mí no me tocó el plan descansar porque en el presupuesto ajustaron el plan descansar y lo designaron a pagar los intereses de la deuda del tratado con Estados Unidos. Y el artículo 75, inciso 19, como dice ahí, o 24, que me pusieron ahí en el chat, dice que el Estado tiene que hacer todo lo mínimo y necesario para que todos vivamos medianamente bien. No estoy sintetizando, ¿no? Y el plan descansar entraba dentro de eso,
de eso que es de la felicidad del pueblo. Y no estoy pudiendo acceder. Entonces voy al juez de turno y le digo, se violó el artículo tal del tratado y el 75, inciso 24, que tiene rango constitucional. ¿Por qué? Por cumplir esta ley o este tratado con Estados Unidos de paz y amistad, bases militares y sometimiento. Y el juez puede decir, bueno, que no se pague más, por lo menos en la cuota que le corresponde. Ahora esto lo estoy complicando. A este señor del plan descansar. ¿Por qué? Porque el tratado tiene mayor jerarquía que el tratado, no el tratado, el artículo 75, inciso 24 tiene mayor jerarquía que el tratado con Estados Unidos, y en consecuencia el plan descansar, que está dentro de lo que sería el bienestar y la felicidad del pueblo, tiene un mayor rango. Entonces está revisando la constitucionalidad. También podría decir el juez, no, porque el tratado con Estados Unidos es de paz y amistad y estar bien con Estados Unidos hacia la felicidad del pueblo. Entonces hay que cumplirlo igual y el plan descansar es para alimentar vagos. Y nosotros no queremos alimentar vagos. ¿Correcto? Entonces tiene vigencia el tratado con Estados Unidos. Entonces ¿está o no está revisando la constitucionalidad? Sí, del tratado, sí, está revisando la constitucionalidad del tratado. Más allá de lo que decida, lo importante es sobre lo que decide. Yo les voy a poner un ejemplo mejor. Yo me acuerdo que a mí me encantaba Riquelme. Iba a la cancha solo a ver a Riquelme. ¿Se acuerdan de Riquelme? Ya son muy jóvenes todos. Bueno, Patricia sabe. Entonces, Gracias por lo de vieja. no. Entonces, yo me acuerdo que arrancaba el programa Niembro. ¿Se acuerdan de Niembro? Que el que dijo que el que no quiere ver fútbol gratis que se vaya a Cuba. Bueno, Niembro decía, el programa ponía a 10 giles en atrás de un escritorio, lo que llama el panelismo, y empezaba el programa así. Me están llamando, ¿no? Me estaban llamando por teléfono, perdón. Decía así, Riquelme fue el mejor jugador de la cancha. Decía esto Niembro, por supuesto no lo pensaba, no le importaba. Pero él, ¿qué hacía? Él instalaba el tema de agenda, sobre el cual después iban a estar 2 horas discutiendo. Alguien había atrás, alguien de producción, y decía, bueno, ¿de qué hablamos? Bueno, lunes caliente, vamos con esto. Martes estamos al pedo, vamos a hablar de las barras. Hay que llenar, vieron un programa todos los días, reuniones de producción, ¿de qué hablamos? A ver qué boludez podemos charlar. Entonces lo importante ahí que era, si Riquelme había o no había sido el mejor jugador de la cancha, o lo importante era de lo que se hablaba y lo que se ocultaba. Bueno, lo importante era de lo que no se hablaba, por supuesto. Y te ponían ese tema como central. Acá lo importante no es lo que decide el juez, sino quién tiene la capacidad de decidir. Muchas veces los jueces deciden no por lo que deciden, sino para que quede claro quién decide. ¿Entienden el juego? Entonces lo importante en estos asuntos es no sobre la materia, sino quién es la autoridad. La única forma de, entre comillas, quitarle poder, si existiese esa forma de dar o sacar, aunque no existe, pero bueno, sería no llevar el pleito al tribunal. Porque cuando vos llevas el pleito al tribunal, elevás al tribunal a ese rango. Uno podría pensar, bueno, pero si no lo llevas, terminás a las piñas. Pero los canales de la democracia son representativos y tenemos que respetarlos a través de esos canales. No nos permiten a mí decir, miren, yo voy a ir ahí porque en realidad lo que están atribuyéndose es mayor a lo que dice el marco normativo. No puedo, tengo que ir por los canales habilitados que el mismo marco normativo da. Entonces, bueno, pero quedamos encerrados dentro de ese círculo. Claro, según tu tesitura, Patricia, nunca habría cambios. Esa es una filosofía de la contemplación, pero no de la acción. ¿Queremos transformar la realidad o queremos comprenderla y nada más? Bueno, eso anidará en cada uno si tienen convicciones políticas y las quieren llevar adelante o no. Si se conforman con el mundo que les toca vivir o prefieren cuestionarlo. Si estudias ciencia política, más vale que lo vas a cuestionar. Y bueno, está bien. Entonces vuelvo con los temas con los que estamos charlando. ¿Se entendió la diferencia entre órganos con... Igual lo redondeo un poquito mejor. Cuando decimos que el control es judicial, es porque está a cargo de jueces. No es ni más ni menos.
Puede ser, escuchen, puede ser un único tribunal de jueces o todos los jueces. Perdón que lo diga todo en masculino. Por ejemplo, en España el control lo hace un único tribunal, por decir un país amigo. No sé si es amigo. Bueno, un país que conocemos, mejor. La madre patria. En España lo hace un único tribunal. O es decir, los jueces inferiores no pueden hacer el control. Si les llevo un caso a un juez y hay un tema de control en el caso, adentro del caso, pero acá el juez dice, acá lo que estoy viendo es que hay una contraposición de normas, en este caso que me trajeron por un tema puntual. ¿Qué hace el juez en esa instancia? Lo eleva al único órgano habilitado para hacer el control, que le devuelve la respuesta sobre la constitucionalidad y en base a esa respuesta, el juez emite su sentencia, sabiendo cuál es el rango de la jerarquía de las normas. ¿Entienden esto que digo? Ahora, en nuestro caso no sería así. El juez, en el caso que le traen a su despacho, si adentro del caso hay un tema de control de normas, de constitucionalidad de las normas que revisar, lo revisará el propio juez y decidirá sobre la constitucionalidad y jerarquía de las normas en ese caso y emitirá una sentencia en función de esa decisión. ¿Se entiende? Pero siempre lo están haciendo los jueces. Entonces puede ser concentrado, puede ser difuso o diseminado, pero siempre a cargo de jueces. No se olviden, siempre es político, aunque no lo llamen así. ¿Está bien? Eso no se lo olviden. Y no está mal que sea político. El Tribunal Constitucional impone penas. ¿Eso es una afirmación? Sí, sí, porque en el caso de, por ejemplo, de Cataluña, en el proceso, que Sí. creo que encarcelaron a 12 integrantes que habían formado parte de esa intento de independencia con las elecciones de aquella vez. Pero son dos cosas distintas. Mira, justo ahí tenés el ejemplo. Sí. Mira, por un lado tenés la constitucionalidad del acto. Entonces, por ejemplo, el tribunal le dice al juez, oye, lo acusan a, ¿cómo se llama? Puigdemont, ¿cómo se llamaba? Carles Puigdemont. Ahí está, mira qué inglés, Carles Puigdemont, bárbaro. Bueno, lo acusan de sedición. Tema penal. El tipo te dice, no, yo armé un referéndum porque yo estoy respetando la autodeterminación de los pueblos y zaraza, ¿no? Claro, el Tribunal Constitucional decide, igual te lo tendría que confirmar esto, lo estoy diciendo así como de oído, vamos a decir, lo que yo supongo, decide sobre la constitucionalidad del referéndum. Entonces dice, no es constitucional, sí es constitucional. Ponele que dice que no. Entonces la pena la acusación de sedición tiene asidero al lugar. ¿Por qué? Porque claro, porque no es constitucional hacer un referéndum para separarte de Madrid. Entonces, lo que está haciendo es un hecho delictivo. ¿Se entiende? Ahora, si le decían es totalmente constitucional, la acusación penal deja de tener sentido. O sea, en el caso hubo un tema de control, se resolvió. Y en función de eso que se resolvió, se ordenó la jerarquía de las normas y se decidió X. Por supuesto que en la política va todo al revés, ¿no? Todo al revés. Che, ¿qué queremos hacer con este? No, queremos apartarlo, meterlo al preso, hacer tal o cual cosa. Bueno, ¿y por cómo lo hacemos? Bueno, hagamos este planteo o este recorrido. Lo que se ve después es algo lindo, pero la decisión está tomada previamente. Todos los tribunales deciden previamente sus sentencias, ¿no? Nadie decide la sentencia en forma posterior a que los hechos acontecen, ¿no? De hecho, incluso les diría que muchas veces con los temas políticos que se deciden en los tribunales, son llevados adrede a los tribunales. No, si, che, esto salió mal, ¿cómo hacemos? O ¿cómo vamos a plantearlo? No, vamos a hacer así. Vamos a ir a este juez, lo vamos a plantear de esta forma, va a decir esto, lo vamos a resolver de esta forma. Y después viene todo el recorrido, ¿me entienden? Entonces, no estoy leyendo. Bueno, y después viene todo el recorrido, que es el que ustedes sonsamente les diría,
repiten en el examen y se conforman con la realidad que les toca vivir. No queremos que se conformen, queremos espíritus críticos. Bueno. Hay casos de control político propiamente dicho, como por ejemplo cuando un tribuno con una asamblea hace el control. Es lo lógico que una asamblea haga el control. Todos jacobinos acá, sí. Es lo lógico que la asamblea haga el control, porque si las leyes las vota la asamblea o el parlamento, ¿sí? Lo lógico sería que sea el propio parlamento que tenga a cargo la revisión, ¿sí?, de la normativa, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico. Esta semana creo que le preguntaron a Lorenzetti cómo él se consideraba en su rol. Y él dijo, nosotros somos como un faro. Mierda. Al pedo el Parlamento. Al pedo, porque nosotros tenemos un tribunal en el cual los jueces se consideran un faro. Pero yo también me considero un faro, si quieren. El único faro acá es el pueblo votando, ¿no es cierto? ¿Entiendes lo que digo? Porque ni yo soy faro ni nadie es faro. O la Constitución, si querés. Profesor, el único poder que no es elegido por el pueblo es el Poder Judicial. Bueno, está bien. Está bien. ¿Por dónde voy? Déjame pensar. Ah, sí. Porque, claro, les contaba del control político. Entonces, cuando está a cargo una asamblea, también podría ser a cargo de un tribunal político, que no sean jueces. ¿Está claro? Por ejemplo, no sé, un tribunal. Entonces, entonces una asamblea es una excepción, ¿no? Podría ser tanto uno para el otro, o tanto una mezcolanza de ambos controles. Repetime, Paul. Dije que una asamblea es una excepción, ¿no? Pues a pesar que técnicamente el servicio judicial está bajo un control político, incluso ambos a la vez. No, pero no es una excepción. ¿Por qué decís que es una excepción? No estamos acá, no hay ni normas generales ni excepciones. Estamos planteando escenarios, digamos, distinguiendo las variables, y en función de las variables que vamos distinguiendo, vamos planteando cómo sería en cada caso el funcionamiento de cada una. No hay excepciones ni reglas. Estamos planteando diferentes variables y su aplicabilidad. Ok, comprendo, O sea, gracias. el control político puede ser la regla, el control judicial puede ser la regla. Es según la regla de cada país, cada caso, cada gobierno local, cada provincia, ¿está? Cada sistema de justicia, si querés, o cada sistema judicial. Bueno, entonces, ahí tenemos esa gran distinción que de título puede ser naturaleza del órgano encargado. ¿Cuál es la naturaleza? Y ahí ustedes pueden poner órganos con legitimidad popular u órganos que no tienen legitimidad popular. Y después pongan adentro cada una de las cosas. ¿Lo van a leer así en los manuales? ¿Sí o no? No lo van a leer así. Van a leer político y judicial. Y se acuerdan de todo esto cuando lo estuvimos explicando. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, estábamos hablando de la otra variable que se empezó a mezclar, que era si era un único órgano concentrado o muchos pequeños diseminados. Entonces, cuando trabajamos en el caso de la Argentina Federal, dijimos, son todos los jueces y las juezas. No solo incluso los federales, sino también provinciales. Les dije, todos los jueces federales y provinciales, lo pusieron a la definición, tienen la capacidad de hacer prevalecer la jerarquía de las normas y decidir en cada uno de los casos. Como todos los jueces y juezas pueden decidir, las cuestiones o la maquinaria, vamos a llamarlo así, la maquinaria del control se pone en funcionamiento a través del lenguaje del Poder Judicial, que es el derecho. ¿Está bien?
Es decir, ¿cómo activo el mecanismo? ¿Cómo arranca la máquina? ¿Cómo hacemos para llevar una cuestión de control a un órgano decisor? Bueno, si es el Poder Judicial, tiene que ser con el lenguaje del derecho, a través de abogadas y abogados patrocinantes, con título habilitante. ¿Puede una politóloga tener a su cargo una causa donde decida una cuestión de control? No, porque el politólogo o la politóloga no tienen título habilitante. No tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos peleando por un título habilitante que no se eleve el rango. ¿Cuánto más? Y más importante que las abogadas y los abogados, por lo menos. A Belén no le gusta. Sigo. Entonces, si van a hacerlo abogadas o abogados, tienen que hacerlo a través de casos. Lo que nosotros llamamos casos. No, por tener canales de MMA. No podemos activar el mecanismo de control para hacer prevalecer la jerarquía de las normas si no hay un caso judicial. ¿Está? Eso es cuando está a cargo de los jueces. Si no estuviese a cargo de los jueces, no tendríamos tal vez la necesidad. Por eso acá la doble condición de politólogo y abogado es buena combinación. Por ejemplo, no sé, Robespierre, por ejemplo, que era un hombre... ¿Podría pedir la opinión de la profesora Belén? Porque veo su expresión y me quedan muchas dudas. No puedo estar más de acuerdo con Ezequiel. ¡Qué grande! Veo que es una genia total, Belén. Bueno. No, les decía, por ejemplo, justo ahí que hablabas antes, Patricia, de que somos todos jacobinos. Bueno, por ejemplo, Robespierre era un hombre político y en las causas políticas, judiciales, que defendía a uno o a otro, hacía política, ¿no es cierto? Pero a través de los tribunales. Bueno, por eso decía la combinación. Pero ¿qué implica? Escuchen esto, que es re importante. Esto sí es re importante. ¿Qué implica que tenga que haber un caso? Que tenga que haber un caso. Por ejemplo, yo quiero llevar una cuestión X a los tribunales porque quiero darle visibilidad. Sencillita puede ser la cuestión del aborto, esa es fácil de entender. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito que el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ¿no? Y todavía no existía la ley, y si yo quería decidir sobre mi propio cuerpo, si quiero tener o no llevar adelante el embarazo que tengo adentro como mujer, y me decían, no, porque vos tenés que tenerlo, porque si no estás violando, sos una asesina, qué sé yo, ¿no? Y vos querés movilizar, porque querés darle legitimidad política al acto, porque no alcanza solamente con un planteo No, bueno, justo en este caso no es un mejor caso, porque es un caso en donde tenés que encontrar a alguien que esté padeciendo. No es el mejor caso. Vamos a buscar otro caso en las que... ahí está. Por ejemplo, ley de medios. Eso te iba a decir, si podías dar un justo avancecito y después seguimos con el fallo Tomás, cualquier cosa. No, me iba a decir ley de medios porque justamente en el caso puntual de la interrupción legal del embarazo, siempre hay alguien que está padeciéndolo y entre comillas, vamos a decirlo entre comillas, se utiliza a esa persona, en realidad está padeciendo, para visibilizar la cuestión. Pero hay veces en las que para visibilizar la cuestión, miren lo que voy a decir ahora, tenemos que inventar, por eso el caso del aborto no es el mejor, tenemos que inventar una lesión, un daño, ¿sí? O para poder llevar la cuestión de constitucionalidad a los tribunales y que el juez o jueza en cuestión
tengan los elementos como para decidir en concreto, habiendo, en el caso, un derecho subjetivo lesionado. Por ejemplo, este es un tema que con Belén nos encanta. Clarín, por ejemplo, compraba todos los derechos de transmisión deportiva de todos los eventos de todo tipo, de lo que haya. Están jugando a la bolita acá en la esquina de mi casa y yo me pongo con un canal de YouTube, el campeonato de bolita, llega Te Dice Sport y te dice, no, nosotros tenemos los derechos para la transmisión del campeonato de la bolita en la esquina de la casa de Ezequiel, así que no se puede. Entonces, si yo quiero judicializar ese tema, agarro, me pongo en YouTube, me abro un canal, canal de la bolita, y transmito, me van a demandar, vamos a ir a los tribunales, y en la causa en la que a mí me están pidiendo que pague por haber incumplido los derechos contractuales de Clarín que tenía con los sponsors, porque yo me puse a transmitir el evento de la final de la bolita, y yo voy a decir, momento, hay un derecho más importante que es el derecho a la información, o el derecho a la accesibilidad de la información, o a la diversidad cultural, o lo que quieran. Sí, ya estoy leyendo. O cualquier elemento que esté por encima, ¿sí?, del derecho comercial de una de las de un tercero. Y en esa causa, la persona, el juez o jueza en cuestión, pero todo esto está vehiculizado con forma de tribunal, el juez o jueza que tenga que decidir sobre una cuestión puntual del daño, antes va a decidir sobre la constitucionalidad de las normas. Y va a decir, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la diversidad cultural? ¿Sí? Y que todos tengamos acceso a esa información y a ver de espectáculos deportivos, o el derecho comercial de un tercero que está siendo lesionado porque le transmitieron lo que solo él tenía derecho a transmitir. Entonces, primero el juez o la jueza van a decidir sobre la constitucionalidad de las normas, va a decir quién tenía derecho o qué norma tiene mayor o menor jerarquía, y en base a eso, habiendo hecho el control, van a terminar decidiendo sobre la cuestión puntual de fondo. Entonces, para activar el mecanismo de control en esos casos, es necesario que haya un derecho subjetivo lesionado. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque la única forma de hacer el control cuando el formato es judicial es con causas judiciales. Y para que haya causas judiciales, tienen que haber daños o derechos subjetivos lesionados, así lo llamamos, ¿sí? Por supuesto, después, en el sistema de administración de justicia, hay diferentes instancias en las que se puede ir apelando y en donde la instancia superior decidirá sobre lo que se decidió en la instancia anterior hasta llegar al final de todo, que podría eventualmente ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Correcto? Ahora, como los jueces y las juezas deciden, voy por la última variable de las más importantes, sobre casos, como deciden sobre casos, las decisiones que adoptan esos magistrados o magistradas solo tienen efecto para esos casos. ¿Entienden hasta ahí? Acabo de decir algo fundamental. Es decir, lo que decida el juez puntualmente va a tener aplicación solo para las partes en conflicto y no para terceros que no estén involucrados. Entonces, cuando no sé quién fue que me dijo, Patricia, me leías lo de la jurisprudencia que me dijiste al principio, ¿no? Porque los jueces tienen que aceptar la jurisprudencia de las instancias superiores, pero a veces no la respetan. En general no la respetan. A veces sí, a veces no. Hay acordadas, hay sistemas de acordadas para fallar o interpretar de tal o cual manera los diferentes casos, pero siempre hay vericuetos. Cuando el control no es judicial, no deberían haber casos. Uno podría plantear ante diferentes instancias la revisión de constitucionalidad de las normas sin la necesidad de que haya un derecho subjetivo lesionado. Sí. Perdón por interrumpir a cada rato.
pero acá se me hace como una colisión entre derechos individuales, como sería el derecho individual que alega Teis Sport, que ellos tienen el monopolio y los derechos para difundir todos los eventos deportivos. Pero también está mi derecho lesionado como individuo, que yo tengo no sé, un concurso de bolita, y yo también tengo el derecho de difundirlo. ¿Por qué él tiene No, el monopolio de difundir todo eso? No es que él tiene o vos tenés. Hay un caso de incidencia colectiva divisible, o sea, escuchá, no me acuerdo cómo se decía en el libro, pero es así, o sea, está un montón. En estas cuestiones. O sea, está coaccionando mi derecho y aparte está limitando la ampliación de derechos de los ciudadanos, porque yo quiero a partir de mañana empezar a, no sé, hacer otra cosa. Escuchá. Que, no nos refiramos al. No te refieras al caso puntual. Hay un montón de casos con una diversidad de temas infinita. Lo importante acá es que nosotros entendamos qué está haciendo la justicia cuando está trabajando sobre un caso en el que hay control de constitucionalidad. Las decisiones que pueden tomar los tribunales son diversas. Un tribunal puede decir una cosa, el de al lado sobre un caso parecido puede decir algo distinto. Y nosotros acá lo que estamos estudiando no es puntualmente la colisión de derechos, sino cómo se resuelven los temas de control. Porque vos te estás metiendo con un tema muy puntual que es el derecho individual a hacer una cosa, con un derecho colectivo para de otros a hacer otra, y no estamos explicando eso acá. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar a ver, para tu pregunta, de qué tipo de derechos estamos hablando. Y creo que aún así tampoco tendríamos respuesta porque muchas veces son conceptos abstractos sobre los cuales no hay unicidad, ¿entendés? Entonces no nos vamos a poner de acuerdo, ni deberíamos ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, nos volveríamos dogmáticos. Es como decir, la verdad es esta, y si la verdad es esta, no hay lugar para otras verdades. No queremos hacer eso. No, porque si no nos transformamos en eso que no queremos ser, dogmáticos y totalitarios. Lo que queremos es que haya dentro de lo que llamamos tolerancia, que no sé lo que sería, una diversidad de ideas circulando. Lo único que tenés que entender acá en esta clase puntual es cómo funciona el control y cómo puede llegar a funcionar o cuáles son las variables que conforman este mecanismo que hace trabajar a la justicia para decir sobre la constitucionalidad de las normas y cómo en realidad esto es una pantalla, como ya lo dijimos muchas veces, para decidir sobre cuestiones que tienen que ver con ejercicio de poder. Ese es el título. Siempre, porque ya, ¿sabes por qué te lo digo? Todo esto que estoy explicando, poniéndole el título, porque cada 2x3, con buena voluntad lo haces, ¿no? Me va llevando para otros temas. Por ejemplo, el último tema sería un tema de cuestiones que tienen que ver con derechos, y por ejemplo, tal vez esto lo ven con Javier, creo que lo tienen para ver con Javier, derecho de primera generación, derecho de segunda generación, derecho de incidencia colectiva, derecho al medio ambiente, y ahí se charla esos temas. Después cuando me preguntaste lo del Poder Judicial, la elección de los jueces, eso lo vamos a ver cuando veamos elección de los jueces. ¿Todos los temas están relacionados? Por supuesto. Todo está relacionado. Así que está bien que tengas todas esas dudas. Lo que pasa es que no quiero avanzar porque si no nos desviamos de este tema que es el que nos compete, ¿se entiende, no? No es que no te dé la razón ni para nada. Tampoco la tengo yo. La razón la tiene... ¿Quién tiene la razón? No sé quién tiene la razón. Qué pretencioso un diario ponerle la razón, ¿no es cierto? Siempre lo pensé. Es fuerte. Bueno, entonces, tenemos... Ahí está. Y voy con tenemos la naturaleza del órgano. Tenemos si el órgano es difuso o concentrado. ¿Correcto? Y tenemos los efectos. Y cuando hablamos de los efectos, estábamos diciendo que cuando el control, escuchen esto que viene ahora, cuando el control está diseminado en la capacidad decisoria
en una cantidad diversa de actores, el efecto que van a tener esas decisiones tiene que circunscribirse a pocas personas o al caso en cuestión. Repito. O sea, si hay un montón de jueces que tienen para decidir sobre una infinidad de temas, en cada uno de esos casos, la decisión que se tome tiene que circunscribirse al caso en cuestión y no podría estar decidiendo sobre otros casos de otras personas. ¿Por qué? Porque sería un quilombo, para que lo entiendan así, hablando mal y pronto. Porque sería un quilombo. Después lo van a ver con Vélez la clase que viene perfectamente con el fallo Tomás, que casi lo estoy diciendo. Sería un quilombo. Porque no sabríamos qué ley se aplica en qué caso. Aparte no podemos estar todos anoticiados de la inmensidad de casos que andan dando vueltas por ahí por infinidad de temas. Ahora, ya veo que están tan orientados. Cuando hay un único tribunal, como les conté en el caso de España, por ejemplo, la decisión que toma ese tribunal, le llega la cuestión sub y baja, ¿vieron que les dije? Ese órgano, que es el único que puede decir sobre la constitucionalidad de las normas, lo va a hacer, como bien pusieron en el chat, con efectos generales. ¿Qué significa con efectos generales? Bueno, cuando el alcance de la decisión que toma ese tribunal se transforma prácticamente en una nueva normativa. No piensen únicamente en el tribunal judicial, porque si el órgano es político y el efecto erga omnes es lo mismo. ¿Está? Piensen solamente que si hay un único tribunal, que sí es electo popularmente mucho mejor, pero si hay un único tribunal, que es el único que puede decidir sobre cuestiones de control, y bueno, la decisión va a ser con efectos generales. Tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que a veces las cuestiones en los casos particulares revisten, tienen algunos vericuetos que hagan que la decisión general se transforme en algo injusto. Pero, y esas cosas muchas veces el tribunal en forma general no lo puede prever, porque es casi lo mismo que cuando se sanciona una ley. Se sanciona una ley o un decreto X con efectos generales y no sabemos cómo se va a aplicar en cada caso y si va a haber que corregir. Uno podría pensar que lo más sano sería que existe una combinación de mecanismos, ¿sí? Yo podría pensar, si ustedes me preguntan, que no me van a preguntar, pero me imagino un reportaje, bueno, Ezequiel, ¿y cómo te gustaría que fuera el control? Bueno, y te digo, a mí me gustaría siempre que haya participación popular, ¿sí? O sea, que los órganos encargados de hacer el control, si quieren, podrían ser, vamos a llamarlos, si quieren, mixtos, no sé, y si no, órganos populares, que tengan jurisdicción en ámbitos más pequeños, territoriales, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, por municipio, por provincia, no sé, como quieran, ¿sí? Y que en ese ámbito de aplicación tenga efectos generales para ese lugar. Entonces, tal vez ahí corres el riesgo, menos riesgo de confundirte en una aplicación general, porque hay cuestiones que se circunscriben a cuestiones locales. ¿Entienden lo que digo, no? Siempre, bueno, no sé, cuando me ponen cosas ahí como me mata, porque no sé cómo, a cuento de qué lo van diciendo lo que dicen, pero Profesor, sí. estoy algo confundido. Solamente para confirmarlo, los textos de esta clase eran los de giro judicial y el texto de teoría sobre la juridización de la política. Bueno, esos los dejé para la clase pasada, que fue lo que hablamos en la clase pasada, y les dije que esos eran los que quedan como marco teórico de fondo para poder trabajar estos temas más puntuales sin que perdieran la naturaleza de la cuestión que estamos trabajando. Veo, pero ¿cuáles son los textos propiamente de esa clase? Y bueno, también los dejé en el chat, porque ahí puse todos los textos, o sea, que los había ya dejado Belén la vez anterior, que son los de TEA, ¿sí? Y los que pueden encontrar en cualquier manual de derecho constitucional, que, como les estoy explicando acá, tienen que leerlos con todas estas aclaraciones y matices que vamos haciendo, porque son manuales escritos desde el mundo jurídico para juristas, y los estamos abordando de la ciencia política, sabiendo que no hay un manual de ciencia política el que trabaje estos temas con el enfoque que nosotros necesitamos darle. ¿No? ¿Me siguieron? ¿Ya me entendieron todos?
Mm. Vele, ¿cómo necesitamos un manual, Ok. Bueno, deberé preguntarle al chico sobre los textos. Ok, Pero gracias. escuchá, Están Paul, en el campus en la sección correspondiente a esta unidad, quédate tranquilo. además, Paul, mirate toda la clase del viernes pasado también. No sé si la viste. ¿La del viernes pasado? Sí, es fabulosa. Te compras unos pochoclos y te la ves toda. Ok, buen consejo. Y te va a quedar mejor, más claro. Y si no, después me llamás y decís, profe, no entendí nada. Y bueno, ahí me hago cargo. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, en los casos, les decía, en los que el tribunal es un único tribunal, el efecto es erga omnes. Así se llama, así lo pusieron en el chat, que significa para todes. ¿Eh? Por ejemplo, Brasil es un caso en el que tiene, por ejemplo, dos tribunales. Uno en el que se deciden cuestiones de control para todes, y después tiene un único tribunal que es como un tribunal como nuestra corte, que puede decidir en última instancia por apelación, pero para casos concretos. Lo vuelvo a repetir. En Brasil tiene dos tribunales. Uno que se llama el Tribunal Federal Constitucional Federal. Ese es el que tiene un presidente al que Bolsonaro le hace marchas porque lo quiere echar, porque lo están persiguiendo. Ese es. Ese decide, es muy interesante, ese decide cuestiones de control con efectos erga omnes. Es lo que llamamos un verdadero poder contralegislativo. ¿Por qué contralegislativo? Porque puede, de alguna manera, oponerse y decir que son inconstitucionales leyes sancionadas por el Parlamento. O sea, tiene un poder muy importante en este sentido. Al mismo tiempo, en Brasil hay una Corte Suprema, como la nuestra, que decide por apelación. ¿Qué significa que decide por apelación? Bueno, que tenemos una pelea entre Belén y yo, nos estamos peleando, hay un caso de control en el medio por la pelea entre Belén y yo, el tribunal de primera instancia de Adrogué decide esto, yo bueno, le cuestiono a la jurisdicción, digo, no, vamos a traerlo a la capital, porque soy amigo de la reta, ganó ella, bueno, seguimos en Adrogué, listo. Decide la Cámara, que no sé dónde está la Cámara, estará en La Plata, ¿vele? La Cámara de la Drogué. Bueno, no sé dónde está. Lomas de Zamora y la Corte de La Plata. Ahí Bien, está, Baloma de Zamora, la decide a Corte. favor mío, Belén apela, vamos a la Cámara de La Plata, y ahí va subiendo, va escalando. Y si el tema es muy importante, porque no sé qué es, llegará de alguna forma que ya vamos a ver con acceso a la Corte, llegará a la Corte Suprema de Justicia. Brasil tiene lo mismo. Y cuando decide esa Corte Suprema de Justicia, que sería igual que la nuestra, decide solo con efectos para las partes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es decir, ¿qué? ¿Que te importa tanto Brasil? No, porque quiero decir lo siguiente, lo que viene ahora. Nosotros no tenemos un tribunal constitucional federal. No tenemos. Pero eso no significa que no tengamos causas de trascendencia que justifiquen la necesidad de tener ese tribunal. ¿Está? Entonces, muchas veces, la Corte termina decidiendo como si fuera un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque no es que porque no tengamos tribunal no tengamos ese tipo de cuestiones. Solo que, como Patricia bien decía, o no bien decía, pero más o menos se refería, no hay mecanismos institucionales de canalización de los conflictos en el sistema democrático que tenemos nosotros. Algo parecido a lo que estabas diciendo, Patricia, no sé si dijiste eso. Y no nos conformamos y por eso pensamos, no nos conformamos y por eso decimos y pensamos, sería bueno modificar el mecanismo de control para ayornarlo a las conflictividades que vamos teniendo como sociedad después de tantos años, ya por suerte, de vida democrática. ¿Por qué? Porque ¿cómo resolvíamos antes los problemas antes del 83? Y los resolvíamos con la violencia. No es que desapareció la violencia, no va a desaparecer nunca la violencia, pero mientras más alejada esté de la mayor cantidad de gente posible, mejor es. Con esto quiero decir que no soy ingenuo, mucha gente la pasa muy mal. Miren lo que pasó ayer con las topadoras abajo de una autopista en la Villa 31. Entonces uno no puede ser ingenuo con esas cosas. ¿Dónde está el Poder Judicial ahí, si quieren? ¿Dónde está todo el mundo ahí? Pero más allá de eso, decía, mientras más alejados estemos, la mayoría de la gente, y más acceso tengamos
a mecanismos que nos permitan hacer justicia, mejor. En este sentido, podríamos pensar nuevos diseños de control que nos permitan hacer valer derechos muchas veces no garantizados, vulnerados, ¿sí? Que no pueden hacerse efectivos porque no tenemos accesos a través de los mecanismos necesarios. Por ejemplo, tener un abogado o una abogada a mano. ¿Por qué? Porque ya solo el hecho de pensarlo te da dolor de cabeza, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que digo, no? Entonces ya eso es una barrera. Ya que sea judicial, se transforma en una barrera. No todos disponen de un abogado o abogada a mano. Hay que ir, ¿entienden? Esto es muy sencillo. Entonces, al final, ¿qué terminas haciendo? Allanándote, aceptando lo que te dicen solamente porque no puedes acceder. Bueno, me fui a la mierda, no era esto. Lo que quería decir era que la Corte Suprema de la Argentina hace de tribunal constitucional porque no tenemos uno. Eso lo van a encontrar. ¿Ves? ¿Les dimos el texto de Elena Hayton? No, de Carmen Argibay. No, Ah, bueno. es el de Hayton de Nolasco. Ah, Hayton de Nolasco. Ah, ok. Pero No importa. Solamente lo menciono. Hay algunos textos que lo dicen. Bueno, la Corte Suprema va a ser tribunal hasta que tengamos tribunal. ¿Podría estar en la Constitución? Estaría bueno. ¿Es un quilombo reformar la Constitución? ¿Sí o no? ¿Qué vieron con Belén? Sí. Es difícil. Es difícil reformar la Constitución. Si es lío, si es difícil reformarla. ¿No es difícil la Constitución? ¿Es difícil reformarla, sí o no? Sí, bastante Y difícil. por eso. Necesitas un buen acuerdo. Sí, tendríamos que pensar que como es difícil y tuvimos pocas reformas en la historia argentina, ¿no? En tantos años, teníamos que pensar que, bueno, podríamos reformar el mecanismo de control para que exista alguna instancia con efectos generales y algún grado de representatividad popular para ordenar todo esto. Y esto debería hacerse por ley. ¿Se puede hacer por ley? Yo pienso que sí. Si esto se plantea, van a encontrar un amplio debate en donde algunos les van a decir que sí y otros les van a decir que no. Lógico, como va a pasar ahora con el tema de lo que se sancionó en Cava, donde algunos van a decir que sí y otros van a decir que no. Y no hay ni sí ni no, porque estas son cuestiones que se debaten y en realidad deberían resolverse por mayorías. Chau, Mateo. Ah, no, chau. Ah, Melem se va. Ah, se fue. Pueden creer que se fue, me abandonó. Bueno, me distrajo. Hay tantos mensajitos que van mandando que no los estoy leyendo. A ver, pongo el chat. ¿Hace falta que ponga el chat? No, como quieras, yo no te interrumpo así. No sé, capaz nos pisamos después, viste, es medio lío. No, no pasa nada, a mí no me molesta. Bueno, hasta acá tenemos estas tres variables. ¿Cuáles son estas tres variables? A ver si me las saben decir. Concentrado difuso. Sí, Si el efecto sería para el caso en cuestión o si es erga omnes, o sea, para todos. exactamente. Y si el control es judicial o político, ¿no? Sí, No, o de naturaleza. legitimidad. Sí, podemos poner ya, si querés, para ese que es medio raro porque lo compliqué, le podés poner naturaleza del órgano. Naturaleza del órgano. El que se llama, llamamos concentrado difuso, de nombre le pueden poner dispersión del órgano, o grado de dispersión, ¿no? Y ¿cuál es el tercero? En los efectos de las decisiones. Porque es muy común que encuentren efectos de las sentencias. A mí me gusta efectos de las decisiones. ¿Por qué? Porque trato de quitarle esa terminología que llamamos jurídica, porque siempre es como un acto político, digamos, de reivindicación científica, de que quiero quitarle al derecho el monopolio del tema. Por eso es que lo llamo a propósito así. ¿Qué, Patricia? Artículo 2, ley 27. ¿Qué? No podemos salir de ahí. ¿Qué es artículo 2, ley 27?
La ley 27, que en el artículo 2 dice que tiene que acatarse al caso, que los jueces sí, no pueden sí. opinar. Sí. Bueno, pero eso. La ley 27 de año 1860. Y sigue estando vigente, ¿o no? Sí, esa también, esa está vigente, y la ley 48 también está vigente. Y después tenemos otra que es la 4055, también está vigente. Y todas las leyes de la dictadura están vigentes. Bueno, ¿por qué les dije estas tres variables con estos nombres, ¿no? Grado de dispersión, efectos de las decisiones, naturaleza del órgano. Porque después, estos, a los politólogos, les politólogos nos encanta poner todo esto en cuadritos, ¿vieron? Y después meter los diferentes casos y hacer gráficos que nos dan diferentes conclusiones sobre, por ejemplo, cómo predecir conductas políticas en función del diseño institucional. Lo vuelvo a repetir, nos gusta meter bien. Uno, vos haces un cuadro de doble, triple entrada, ¿no? Y decís, bueno, según la combinación, te va a dar mayor conflictividad, menor conflictividad, siguen, ¿no? Y vas a tener tal tipo de comportamientos. Y estas tres variables son, digamos, el tronco fundamental de todo un universo de variables que conforman lo que llamamos control de constitucionalidad. CC, control de constitucionalidad. Que es lo que nos permite acceder a esta caja boba en los términos de Easton, que creo que hablamos la vez pasada, a través del dispositivo judicial. Esto que llamamos control de constitucionalidad, CC, o sistemas de control de constitucionalidad, escuchen lo que viene ahora, por favor, puede combinarse con otros sistemas o subsistemas, con otros subsistemas del sistema político. Por ejemplo, la combinación de la forma de gobierno con el mecanismo de control. Repito, por ejemplo, podríamos combinar la configuración de las variables del control de constitucionalidad con la forma de gobierno. Y ahora voy a dar un ejemplo, escuchen lo que viene ahora. No es lo mismo un control judicial difuso en un sistema presidencialista que en uno parlamentario. No es lo mismo cuando el control es concentrado en un sistema, miren ahora, de un federalismo fuerte que en uno de más tipo unitario o un órgano central. Son muchas las cuestiones que se pueden combinar en una especie de ingeniería institucional, para no llamarla constitucional, ¿sí? Que hace a las reglas de juego y que modifica muchas veces la conducta de los actores. Muchas veces no. Había un autor que se llamaba Anthony Giddens, que en una época estuvo muy de moda, que era cuando era Tony Blair y la tercera ola. Y bueno, después pasó. Pero Anthony Giddens, algo que decía que estaba bueno, que decía era, bueno, no podemos pensar ni que todas las conductas individuales, digamos, de los actores políticos, son independientes de las estructuras, ni tampoco podemos pensar que todas las estructuras institucionales determinan las conductas individuales de los actores que juegan. Hay una combinación, ¿entienden? Bueno, el control lo tenemos que pensar como cientistas sociales desde este punto de vista. Podríamos pensar al control como un subsistema más del complejo sistema político. Por supuesto que también podemos hacer una sociología, o miren lo que les voy a decir ahora, desde una mirada neoinstitucionalista tenemos que combinar el diseño institucional con los comportamientos políticos en función de las cuestiones fácticas. Esto, resumiéndolo, se sancionó la ley en Cava, hay una causa Correo, hay alguien involucrado, conozco a los actores de peso, conozco la jugarreta, ¿por qué hicieron esto? Bueno,
conozco todo, ¿entienden? Hay fuerzas en pugna, hay conductas que tienen que ver con intereses sectoriales, sumado al diseño institucional que hace que tengan que hacer tal o cual cosa. En este caso, incluso modificar el diseño institucional para salirse con la suya, ¿entienden? ¿No? Entonces, cuando hablamos de neoinstitucionalismo es que cuando no es ni un institucionalismo jurídico formal a secas, ni tampoco un movimentismo puro. Esto lo decía Laclau, por ejemplo. Un movimentismo puro tampoco es sano, porque entonces que todo es vamos y tomemos las calles Todo y es así se contingencia. resuelve todo. No, no es así. ¿Entienden esto que digo? Por eso la materia y este tema no explican todo, pero explican bastante. Entonces hay que tomarla en su punto justo. No existe agrupación política, por agrupación política me refiero a cualquiera. Por ejemplo, no sé, ayer se presentó la ley de, ¿qué era? El proyecto de Domínguez. El consejo, o no sé cómo se llama, la charla, sí, les mandé. El Consejo Agroindustrial. Muy bueno que estuviste viendo la charla de Abel Medina, sí. Muy bien, Mateo, la verdad que relojito, Mateo. Por ejemplo, el Consejo Agroindustrial tiene sus abogados, el partido político tiene sus abogados, la Asociación Argentina de Empresas tiene sus abogados, la Cámara Argentina de la Construcción tiene sus abogados, el sindicato de los obreros de los alfileres tiene sus abogados. Todos tienen sus abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque la única forma de entrar al sistema desde la forma tribunalicia es con la llave de los abogados y el título habilitante. Es lo que me estás diciendo, Patricia. Ya sé. Yo te entiendo. Pero eso no significa que porque son abogados y conocen la cuestión técnica no sean cuestiones políticas, pero tienen que activar por ahí también. Entonces es decir, bueno, ¿qué hacemos para hacer que, no sé, bajen las tarifas? Bueno, ¿vamos a una manifestación? Sí. ¿Vamos a movilizar? Sí. ¿Llamás a Pirulito, Menganito? Sí. ¿A quiénes mueven? ¿Tienen micros? ¿Traen gente? ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué día lo hacemos? Todo eso va así. ¿Pero armamos una causa judicial en paralelo? También, por supuesto. Y cuando hagamos una causa judicial y el abogado va y la presenta y tenga que decir el tribunal, vamos hasta la puerta del tribunal y le tiramos huevos. Y bueno, y no sé, fíjate, tal vez huevos es mucho, pero sí pongamos una bandera y hagámosle un poquito de presión. Y ahí uno podría plantear, estos jueces no los eligió nadie, ¿por qué no los elegimos? Incluso ahí se puede generar la charla respecto de, ¿y por qué no hacemos que los cargos sean electivos si van a decidir cuestiones que tienen que ver con las cosas de toda la vida? Pero si no le podemos hacer presión con el voto, lo que con O'Donnell llamaríamos accountability vertical, por lo menos hagámosle presión con una bandera en la puerta del juzgado, que también es accountability, de otra forma. Porque esa bandera frente al despacho, el juez que tiene que decidir, es la misma que el lobby que hace el abogado o el emisario del grupo concentrado cuando va y lo invita a tomar un café y le dice, o fallás de esta forma, o te pongo en tapa, o jugamos al pádel juntos y después decidimos tal o cual cuestión. Y son los mismos actos políticos. Ustedes tienen que distinguir cuando hay un acto individual y cuando es una cuestión política, aunque parezca un acto individual de que están comiendo un asado frente a la autopista en la calle Posadas. Ahí se resuelven la mayoría de las cuestiones. O en la Embajada de Estados Unidos. ¿Me entienden todo el trasfondo? Todo? Eso es neoinstitucionalismo. Eso es de lo que hablaba Abel Medina sin decirlo más o menos. O sea, pero, bueno, ¿hay más variables que no vamos a explicar? Sí, hay más variables que no vamos a explicar. Hay muchas más. Una fundamental, por ejemplo, que no estoy diciendo y le tengo que decir a Belén, Bele, aborda esta. La legitimidad que nosotros llamamos activa y o pasiva. Ese es el nombre que le gusta a les abogados. La legitimidad, que no es la legitimidad como la entendemos nosotros en ciencias sociales. ¿A qué llaman ellos legitimidad? Acá hay una barrera entre abogados y no abogados. Ellos llaman legitimidad a los actores únicos capaces de activar el mecanismo judicial. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lean legitimidad activa, ¿a qué se refiere? Se refiere a los únicos capaces de hacer funcionar al sistema judicial para hacer el control. Entonces, en el caso argentino, por ejemplo, la legitimidad activa federal, ¿no? El caso argentino federal es amplia. ¿Por qué es amplia? Porque hay una infinidad muy amplia de actores
que pueden activar el mecanismo. Es un poco perverso esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque siempre es a través de un abogado. Entonces, a priori es amplia. Fácticamente no es tan amplia, porque no tenés el acceso. ¿Entienden? Es como que no hay un alto grado de democraticidad en cuanto al acceso a la instancia judicial. Pero a priori sería amplia. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un derecho subjetivo lesionado podría acceder. Esto ustedes van a ver que está explicado así de manera benévola. No, porque es re amplia, porque todos pueden acceder. Mentira, yo les diría, porque en la práctica nadie accede, pero en los papeles parece que sí. Por eso lo llamamos amplia. Amplia, según mi punto de vista, sería si yo cuando entro al barrio, después de hacer varias calles de tierra, correcto, y barro porque llovió, hay un puestito que dice Tribunal del Pueblo, acceda a sus derechos, venga, aquí lo vamos a atender, escríbanos un WhatsApp, ¿qué le está pasando? Y eso no está, ¿entienden, no? Entonces, si eso sí yo lo haría, ahí yo diría, bueno, sí es amplio. Es amplio, pero no es amplio. Pero bueno, a priori ustedes van a ver que los papeles que es amplio. Porque todos aquellos que tengan un derecho subjetivo lesionado pueden. Atención, hay otra trampa más. El fallo Thomas lo ven con Vélez la vez pasada para que yo no me meta porque falta poquito tiempo. Lo van a ver largo y tendido y ahí lo van a trabajar mejor. La otra trampa de la legitimidad, que también lo van a ver con Thomas, también con ese fallo, la otra trampa de la legitimidad es la de que hay que tener un derecho subjetivo lesionado. Y si no tengo, tenés que inventarlo. En los casos en los que hay un único tribunal, es decir, cuando la variable de la dispersión del órgano es concentrado, poca dispersión, en líneas generales no hay que tener un derecho subjetivo lesionado, ni hace falta una causa, ni hace falta una causa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal de Brasil acepta que se puede acceder a él sin que existan causas. En ese caso, en ese modelo, atención, la legitimidad en los papeles aparece restringida. ¿Por qué? Miren, voy a decir una frase larga. Porque como el efecto del efecto de la decisión es o tiene efectos generales, ¿sí? No se permite que tantos actores puedan acceder, pero aquellos actores que sí pueden acceder no necesitan inventar una causa para poder hacerlo. Por ejemplo, si una ley se sanciona una ley de flexibilidad laboral que viola los convenios colectivos que defienden derechos de trabajadores, porque la ley flexibiliza y se pone por encima del convenio. Escucharon lo que acabo de decir, ¿no? El presidente del sindicato, sin que exista una causa, por ser titular del sindicato que esté involucrado en ese convenio colectivo que es violado por una ley de mayor jerarquía, puede ir al Tribunal Constitucional y pedir la inconstitucionalidad de esa ley para defender el convenio colectivo. Entonces, ahí está bien transparente, no tuvo que haber una causa, la cuestión es política, el tribunal sabe que decide cuestiones políticas y acá lo que está en contradicción es una ley de flexibilización versus un convenio colectivo que defiende derechos de trabajadores. Sencillito. Lo podemos incluso llamar acción de clase, voy Patricia, y no es la acción de la clase en términos de Marx que va a destruir el sistema, pero que es la que está en la superestructura tratando también de modificar el sistema. Sí, decime Patricia. Pero tiene personería jurídica. Si no tiene personería Bueno, jurídica, no puede. yo no me metí con cómo es la personería jurídica o personería gremial en Brasil. Yo no me metí con la personería gremial en Brasil. Y esa sería otra vuelta de tuerca que no vamos a explicar, que son más vericuetos, que no vamos a sumar, que tiene lógica lo que estás diciendo. Pero bueno, si nosotros tuviésemos lo de Brasil, tendríamos que empezar a hurgar en, bueno, ¿y quién tiene personalidad gremial? Bueno, pero eso no lo vamos a ver ahora, porque no terminamos más, pero entendiste perfecto de qué va la cosa. Eso me quedó claro. Eso está claro. Por ejemplo, escuchen esto en Brasil, para que entiendan la diferencia.
El presidente, Por ejemplo, en Argentina, las comunidades indígenas sí tienen personalidad jurídica y entonces por eso pueden, en teoría, reclamar que después se lleve a la práctica los pero reclamos. pará. Tienen que tener en Argentina derechos subjetivos lesionados. Si hay una comunidad en el estado de, ¿cómo es el que está en el Amazonas? Mato Grosso. Ahí está. En el estado de Mato Grosso, bien adentro. Y una ley de Bolsonaro que dice, vamos a quemar todo porque tenemos que proteger al complejo agroindustrial de Brasil. Y viola el hábitat de las comunidades locales del estado de Mato Grosso, si el presidente de la comunidad podría ir al Tribunal Constitucional Federal a pedir por los derechos de esa comunidad en contra de la ley o el decreto, si quieren, de Bolsonaro, ¿sí? Que manda a talar todos los árboles en aras de el complejo agroindustrial. Pongo todo en forma grotesca para que entiendan. Nosotros no tenemos nada de esto. En Brasil, por ejemplo, para que entiendan la misma dinámica, el presidente, por ejemplo, de la Cámara de Diputados tiene legitimidad activa. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el caso acá sería Massa. Podría Massa, sin una causa judicial, peticionar ante el Tribunal Constitucional, si lo tuviéramos, ¿sí? Sin necesidad de nada. Les voy a poner otro ejemplo en México. Cambié, nada que ver. México no tiene tribunal constitucional, tiene corte, pero dentro de la corte hay salas. Y alguna de las salas se parece a un tribunal. No lo voy a complicar, pero voy a decir esto chiquitito. Porque van a ver tomas la clase que viene y yo no sé si esto lo va a decir Belén. Escuchen esto que voy a decir ahora. En México, diputados por sí solos no pueden ir a ninguna sala, a ningún tribunal. Pero el 33% de representación de los bloques parlamentarios pueden peticionar ante un tribunal sin que exista ninguna causa, ¿sí? Para defender la constitucionalidad de una norma. Por ejemplo, una ley que haya votado el mismo Parlamento ante un decreto del Ejecutivo que está en contra de esa ley. Es como si ahora, por ejemplo, Alberto Fernández sanciona un decreto de necesidad. Les voy a poner esta. Macri sancionó el decreto de necesidad de urgencia que destruyó la ley de medios. Acá tuvimos que inventar una causa que fue la causa, no, mentira, ni siquiera eso. No hubo ninguna causa, o hay, pero no las resuelven. Otro tema que vamos a charlar en otro momento, ahí quedaron pendientes. Causas que piden la inconstitucionalidad del decreto de Macri que destruyó la ley de medios. Y las causas no prosperan. Y están ahí cajoneadas. Algún día alguien se va a acordar. El 33% de los diputados o los senadores, si tuviésemos un diseño institucional, por ejemplo, como el de México, podrían ir a un tribunal o a una sala constitucional y decir, ese decreto es inconstitucional porque viola la ley de medios. Y no tendría que haber ninguna causa ni nada para defender la constitucionalidad de esa ley. ¿Entienden? Por supuesto que después el tribunal está comprado, son amigos del poder, no quieren que lo firmen, no quieren salir en las tapas de los diarios, o en México tal vez terminan, o en Colombia, saben cómo terminan, bueno, ya saben cómo terminan, y mejor que no somos ni México ni Colombia, ¿no? Pero esas son otras cuestiones que también hay que poner, pero no estamos explicando acá. Pero esto es solo a los efectos, ya estamos terminando, de que entiendan el diseño institucional. Entonces, legitimidad amplia, legitimidad restringida, legitimidad activa. ¿Quién puede acceder, quién puede peticionar? Legitimidad activa. Amplia o restringida. Legitimidad pasiva. ¿Quién puede ser demandado? También es amplia o restringida. En nuestro caso es amplia. Puede ser demandado un particular o puede ser demandado el Estado. ¿Sí? Todos pueden ser demandados, todos pueden demandar, todo esto a priori y todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y ver cómo funciona fácticamente. Hay más variables, hay una infinidad de variables, no podemos ir analizando todas, para eso es que yo les mandé incluso un curso entero de control de constitucionalidad de 6 clases, el que les mandé en un link, ¿sí? Y se puede seguir charlando porque esto es eterno. La última que Patricia tiró por ahí, y por lo menos
y solo digo el título, hay causas de incidencia colectiva. Ya sé que tiraste, yo te escuché, no es que no te escuché, no puedo decir todo. Hay causas de incidencia colectiva. Es decir, cuando alguien se presenta representando a muchos. Por ejemplo, ¿vieron que existe la comunidad Movistar? No, pero no quise decir sobre bienes colectivos indivisibles, quise decir sobre bienes Colectivos homogéneos, divisibles. divisibles. No importa, tenés todo, divisibles e indivisibles. Tenés, por ejemplo, indivisibles, el Riachuelo, y divisibles. La comunidad Movistar, por ejemplo, ¿vieron que está la comunidad Movistar? No sé si saben, pero la comunidad Movistar somos más de 14 millones ya. Ya es un chiste la comunidad Movistar. Hacen recitales gratis, que es mentira, porque los pagamos cuando pagamos la tarifa. Pero bueno, entonces, Juntos Somos Más, la comunidad Movistar, ya casi que es el mismo partido, Juntos Somos Más, la comunidad Movistar. Vamos juntos, comunidad Movistar. Entonces yo podría decir que yo armo la comunidad Movistar, somos 14 millones, y pido que baje la tarifa. ¿No? Entonces puedo decir, Ezequiel, el abogado de la comunidad de usuarios de la comunidad Movistar, contra Movistar, por abusos en el cobro de la tarifa. Y eso sería una causa colectiva en la que estoy representando todo un universo. ¿Qué universo? Todos los que pagan la comunidad. Por supuesto, todos los que tienen celular Movistar. Por supuesto que se van a querer unir los de la comunidad de personal, Telecom, Clarín, que es todo lo mismo, Fibertel, Fibercop. Y también se van a querer unir los de Claro, y entre esos tres hicieron todo. Porque tienen intereses lesionados homogéneos. Exacto. Y las resoluciones que se puedan tomar en esos casos, más allá, escuchen para terminar, de que el efecto sea para las partes, el efecto sigue teniendo incidencia colectiva. ¿Por qué? Y bueno, tiene incidencia colectiva porque las partes involucradas son actores colectivos. Entonces el efecto termina siendo general. Y a veces el efecto es general porque las partes son el Estado. Entonces cuando el Estado está involucrado, el efecto sí o sí es general. ¿Entienden? Entonces todo esto de que los efectos son para las partes casi que no se aplica si está el Estado involucrado. Si las partes son grupos monopólicos concentrados, ¿sí? O los actores son actores colectivos, un sindicato, una acción de clase. Bueno, entonces los efectos van a ser generales. Y el tribunal que quiere no ser tribunal termina siéndolo. Por eso les decía, hay un texto que no les dejamos, que es de Elena Hayton de Nolasco, que dice, mientras no haya tribunal constitucional, no es que no necesitemos uno. Va a ser la Corte. Por eso es tan importante, termino con esto, tan importante, revisar todo lo que tenga que ver con la Corte. Porque sabemos que son 5 y que forman mayoría de 3, y que hay muchos escándalos en torno a esos 3, porque no los elige nadie, y porque tienen una capacidad de decisión sobre todo, incluso sobre la reforma constitucional. ¿No? Entonces, es muy importante, por lo menos para esta clase, en este ámbito que es la universidad, que no quede en manos de los juristas y que quede en manos de cientistas sociales. Y después seguimos discutiendo en función de otra terminología, el poder y qué sé yo. Están cansados, ya sé, no jodo más, pero por lo menos esto para sintetizar hasta acá. Esto fue más o menos un esquema general, ya voy, Patricia, que se ayorna a la clase anterior, ¿está claro? Que va compasado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me querés decir, Patricia? Lo que te quiero decir es que arrancaste la clase hablando sobre el Tribunal Superior de Justicia de Cava, sí, la incidencia que va, la trascendencia que va a tener, y al final no entendí cómo va a instrumentarse eso, cómo puede ser que va a estar por encima incluso de la Corte Suprema, o porque trabajan juntos en el poder fáctico, o sea, fuera de la norma. Escucha, eso va a ser largo. No es para cuestiones de control que la pusieron a Cava como instancia superior. Es más que eso, la pusieron como revisión de todo. Que causa de control y más. ¿Quién le dio la competencia? ¿Quién? Ese es el tema. Es como si nosotros armamos una asamblea acá y decimos, che, todo lo que decidamos nosotros, no, es así, todo lo que decida la justicia, vamos a revisarlo acá entre nosotros, y vemos qué hacemos. Una cosa así. ¿Entienden? Eso es lo que más o menos pasó.
Es como que se junten, qué sé yo. Es como que la legislatura de La Matanza, ¿hay una legislatura en La Matanza? Sí, hay una legislatura. Por instrucción de, ¿cómo se llama? De La Matanza, el que era el esposo de Magario. Es el esposo de Magario, el más importante es él. Fernando Espinosa. Espinosa, es como que Espinosa le indica a sus legisladores, che, voten una ley en la que vamos a crear un tribunal, que es el Superior Tribunal de Justicia de La Matanza, que va a decidir sobre todas las sentencias de la justicia de la provincia. Y también, eso fue lo que decidió. Entonces hay una justicia provincial, sí. Pero ojo, que acá en La Matanza nosotros no vamos a cumplir con lo que diga la Suprema Corte de la Justicia de la provincia que le elige Kicillof en La Plata. Vamos a tener un Supremo Tribunal de La Matanza que va a decidir sobre las cuestiones que decidan los jueces que elige Kicillof con el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Eso sería más o menos lo que pasó en Cava. Tienen mayoría y votan ese tipo de mamarrachos. Palabra. Por más de que en Cava decidan adentro de su jurisprudencia, dentro de su jurisdicción, su jurisdicción de Cava, que ellos van a hacer eso, no pueden estar por encima de un orden jerárquico superior como es el orden federal. Vos podés decir no tienen derecho, no pueden, porque lo hicieron. El ejercicio de poder, con esto me terminé, no es lo mismo que el derecho que es la representación del poder. Eso lo tienen en las clases 1, 2 y la última de defender la sociedad. Lo estás diciendo que votaron los legisladores y entonces están a un legislador de lograrlo. Sí, están a un legislador de que, bueno, lo que tuvimos durante el macrismo, que el ejercicio de poder y las instituciones representativas coincidieron. Está bueno, ¿no? Está bueno que... No sé si está bueno. Bueno, chicos, grabo esta clase y yo los veo dentro de, no sé, 2 viernes. Que anden muy bien. Cualquier duda que tienen me avisan. Sean felices. 10 millones de dudas. Dejaste más dudas que respuestas. De eso se trata. Nos vemos.